y lo mismo pasa con el quiz, ¿cierto? Ahí está determinado. No sé si tú tengas algún comentario frente a esto, mi profe. No, básicamente sí, cada unidad está compuesta de 3 actividades. Esas actividades, como decía el profe, tienen un límite de tiempo, hay unas fechas establecidas para cada unidad que ya el profe les irá a contar, y pues estas actividades no se abren después del cierre estipulado ahí en plataforma. Entonces tiene que ser una situación pero muy grave para que el docente realmente se remita a abrir una actividad cuando ya venció el tiempo de plazo, el tiempo de sí para entregarla. Entonces pues hay que ser responsables, como dice el profe, y dar lo mejor de nosotros mismos para poder cumplir responsablemente con nuestra formación. Claro, frente a eso es importante manejar el tiempo, es fundamental el tiempo. A veces uno pierde el tiempo en cosas que no son. Cada uno de nosotros sabe, oiga, usted está perdiendo el tiempo, ¿cierto? Yo estoy haciendo tal cosa que de pronto no conviene y estoy malgastando el tiempo. Tratemos de utilizar el tiempo en cosas adecuadas, en cosas importantes, en cosas de crecimiento. Si ustedes están en este espacio académico, pues yo los invito a que gastemos el tiempo, ¿en qué? En aspectos académicos, es decir, leyendo, recibiendo instrucciones académicas, de aprendizaje y demás, en cada una de las materias. Ustedes nos van a decir, profe, pero es que mire que yo trabajo todo el día estoy en el campo y no sé qué más, y de pronto para ir, no, sí, es importante, nosotros tenemos en cuenta eso, pero también tengan en cuenta que ustedes se matricularon a este proceso precisamente para proyectar su vida laboral, para proyectar su vida profesional, para proyectar su vida familiar y demás aspectos. Entonces, el esfuerzo que ustedes hacen estudiando no es en vano. Muy seguramente los resultados se van a ver muy pronto, más pronto que cerca, como dicen en algunos espacios. Correcto, profe, y es el ganar competencias relacionadas con esto, con el aprendizaje virtual, ¿no? No todo el mundo tiene estas competencias, muchos tienen que ir a una universidad presencial porque no tienen la habilidad para esto. Estas son competencias que vamos a ganar y son competencias que nos van a servir para el resto de la vida, en nuestra profesión, en el ejercicio de esta profesión que nosotros hemos escogido. Claro. Mira, mi profe, queridos estudiantes, que no es fácil, ¿cierto? La parte virtual no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, es compleja, pero simplemente hay que hacerlo, ¿cierto? Simplemente el inicio es complejo, todo inicio es complicado, pero cuando yo voy cogiendo el ritmo de una manera tranquila, de una manera pausada, haciéndole, dándole, ubicando cosas, ubicando situaciones, leyendo, instruyéndome, preparándome aquí y allá, pues lógicamente las cosas se van dando fácilmente, ¿cierto? Se va adquiriendo el hábito, ¿no? Exactamente. Todos son hábitos. Exactamente. En la medida en que yo repito la misma actividad o desarrollo la misma actividad en forma constante y en un horario más o menos el mismo horario a diario, lo más seguro es que se me convierta en un hábito, como el hecho de levantarme todas las mañanas a las 4 de la mañana, claro, ¿no? Entonces se me va a convertir en un hábito estudiar a cierta hora todos los días. Claro, exactamente. Bueno, espero que haya quedado claro. Sin embargo, pues lógicamente en el momento en que ustedes vayan accediendo a esta plataforma, pues nos vamos familiarizando más y nos vamos lógicamente dando cuenta que es muy sencillo. Bueno, reglas de juego, ¿cierto? Reglas de juego, recordar, simplemente es un recorderis. Tengamos en cuenta estos elementos. Fechas de las unidades, ya ahorita les voy a decir las fechas de las unidades, tengámoslas muy en cuenta, muy presentes, porque es como el hilo conductor, es lo que me va a llevar a hasta dónde, o más bien, desde dónde, hasta dónde, ¿cierto? ¿Qué tiempo tengo para? Ten en cuenta que nosotros muchas veces utilizamos el tiempo. Tengo 8 días para realizar tal cosa. Tengo que prepararme, voy a utilizar tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, que ese tiempo sea fundamental para, lógicamente, adquirir esos hábitos de estudio y se vuelva, lógicamente, ese hábito, no una rutina, sino un hábito, y ese hábito yo me lo apropio para poderlo implementar más adelante. Importantísimo tener en cuenta la ortografía y la redacción. ¿De qué manera? Ustedes dirán, ¿pero qué hago para tener buena ortografía si yo escribo lluvia con Y de yuca y con B larga? ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, uno de los elementos para mí importantísimos es la lectura. Si yo estoy leyendo permanente y constantemente, leyendo literatura, leyendo un texto, leyendo un ensayo, leyendo el periódico, ¿cierto? El periódico. Mira, mi profe, que yo tuve un ejercicio en el cual
duré como más o menos 1 año y medio leyendo el periódico todo, menos los edictos, porque es lo más harto que hay, los domingos, lo leía todo, absolutamente todo, ¿sí? Los domingos, duraba de pronto 2 días, no lo leía, pues lógicamente, no lo hacía lógicamente en un día, pero sí me tomaba 3 días y leía todo el periódico de ese domingo. Era impresionante, duré más o menos como 1 año y medio haciendo ejercicios, me cansé, pero lo que uno aprende en ortografía, en este caso, y redacción, es impresionante. No sé tú qué método has utilizado. No, básicamente se convierte en un hábito en el momento en que ya nos toca empezar a leer, ¿no? Entonces, al principio es muy complicado tomar ese hábito de la lectura. Uno se cansa, se agota, se queda dormido. Hay gente que empieza a leer y después de la primera página ya está bostezando y quedándose dormido. Pero en la medida en que tú adquieres el hábito de la lectura, de un horario leyendo, o lo empiezas a disfrutar porque lees cosas que te apasionan, entonces pues ya se vuelve más fácil. Y en la medida en que a nivel cerebral introyectamos un poquito las frases que leemos, muy seguramente se vayan allá quedando como nuestras estructuras mentales para empezar a aprender ortografía, redacción, se van apropiando, ¿no? Sí, se van quedando allí guardaditas. Mira, mi profe, que yo en el colegio fui muy vago. Yo fui un pésimo estudiante, muy mal estudiante en el bachillerato, pero cogí el hábito cuando empecé a estudiar filosofía, imagínate, filosofía, y empecé a encontrarme con esos textos ladrilludos, con esos autores complejos, ¿cierto? Pero lo que tú dices es coger ese hábito y empezar, claro, al principio eso fue terrible porque, no, esto no lo entiendo, uno mismo se niega la posibilidad, ¿no? Entonces yo me sentaba de pronto a leer un texto y a los 5 minutos, yo creo que menos, ya, esto no es para mí. Sí. Pero gracias a Dios me fue dando como esa voluntad de hacer las cosas y bueno, y ya, pues lógicamente después el derecho, que son textos ya igual. Muy ladrilludo, como dices. Sí, muy ladrilludo, pero bueno, ¿sí? Entonces, ojo, la ortografía es importantísima y creo que nosotros docentes vamos a molestar, ¿cierto? Vamos a molestar un poquitico con la redacción y la ortografía. Hábitos de estudio, adquiramos hábitos de estudio. ¿Cómo me siento? La luz, el sitio adecuado, la hora. Es importante, a veces uno, oiga, mi hábito de estudio va a ser de 2 a 3, listo, hagámoslo, ¿cierto? Pero hagámoslo, empecemos, no va a ser fácil, pero hagámoslo. Lo voy a hacer de 3 de la mañana a 4 de la mañana, hay personas que lo hacen a esa hora y es muy válido, ¿cierto? No tengo tiempo de pronto en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Bueno, en la madrugada hay muchas personas que lo hacen, o yo lo hice en algún momento, pero ya no lo hago, ¿sí? Pero es crear ese hábito de estudio que diga, a tal hora tengo que hacer tal cosa, así como yo a tal hora muy seguramente voy a almorzar, ¿cierto? Mi almuerzo es de 12:30 a 1:15, 1:30. ¿Sí? Entonces es un hábito que uno se va creando, pero hagámoslo, ¿cierto? Entonces es importante tener esos hábitos de estudio en todos los aspectos y en todas las situaciones y más en esta área académica. Respeto. El respeto es importantísimo tanto de aquí para allá como de allá para acá. Dentro del respeto pues está el lenguaje, la forma en que yo digo las cosas, en que yo le planteo las cosas. Yo puedo, vulgarmente voy a decir algo, yo puedo echarle la madre a usted, pero si yo la sé echar bien, es válido. ¿Cierto, mi profe? De una manera más diplomática. Exactamente. No, pero tengamos en cuenta el respeto. El respeto es algo importante, la forma de lenguaje en que yo, lo que yo utilizo, cómo lo utilizo y demás. Participación en los foros es importantísimo, tanto en los foros anteriormente mencionados, porque me hace saber quién es usted, quién soy yo, nos construimos entre juntos, ¿cierto? Y lógicamente los foros de cada una de las unidades en las cuales ustedes deben participar, que digamos que es un deber ser, ¿cierto? Un deber ser kantiano, el cual yo participo en esos foros argumentando, diciendo, planteando y además que es algo calificable. Criterios de evaluación, pues los estamos desarrollando, son las evaluaciones que se hacen, son los foros, son las tareas, los talleres que están planteados en cada una de las unidades. Esta es una modalidad virtual con encuentros los fines de semana, tengamos en cuenta eso. Es una virtualidad con encuentros los fines de semana. Y eso en parte hace que sea algo presencial, ¿no? Estos encuentros, ¿sí? Por medio del foro ustedes se comunican, participan, dicen, porque este espacio es de ustedes. Entonces la idea es que ustedes entre semana pues realicen sus actividades 2 horas cada día, 1 hora y media cada día, que es algo importantísimo. La responsabilidad y el compromiso que yo adquiero, ¿cierto? Que yo adquiero conmigo mismo, ¿cierto? Conmigo mismo y lógicamente con la sociedad.
Bueno, mi profe, pues creo que no siendo más, no sé si tú tengas algún comentario al respecto. Con respecto a lo que es la plataforma y las reglas de juego, yo creo que está bastante completo. Y yo sé que los estudiantes ya después de tanto decirles ya lo tienen muy claro. Entonces, bueno, ojalá las preguntas en torno a ese tema. Ay, mira, le faltaba algo muy importante. Es que lo tenía despuesito. Ah, bueno, ¿sí? Eso es vital. Porque aquí tengo una duda grandísima y se las planteo. Tengo la duda si estas actividades, o esta materia más bien, es de 3 o 4 unidades. Entonces, la verdad tengo esa duda. En el transcurrir de esta semana, pues ya tengo la tranquilidad de decirles que es de 3 o de 4 unidades. Ok. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahí están, desarrollo las Asumimos actividades. Que podría ser de 4 unidades. Yo creería que es de 3. Ok. Si es de 3, pues el tiempo es menor. Sí. ¿Cierto? Lo que pasa es que, bueno, aquí me equivoqué, esta es hasta el yo creería aquí que es de 3 y por eso esta está... Es que, bueno, en caso de que sea de 4 unidades, vamos más o menos hasta el 10 de octubre, creo yo. Sí. Si es de 3 unidades, vamos hasta el 5 o 6 de octubre. Sí, les voy a dejar pendiente las unidades, pero comenzamos hoy, si es de 3, comenzamos hoy y terminamos el 5 de septiembre. La primera unidad. La primera unidad, si es de 3. La segunda unidad va del 6 de septiembre al 23 de septiembre. Y comenzamos la tercera unidad el 24 de septiembre hasta el 6 de octubre. ¿Cierto? Correcto, agosto, sí, si es de 3. Si es de 3 unidades, pero yo les puntualizo, ¿cierto? Les puntualizo esas unidades en el transcurrir de esta semana. Es decir, ahí tienen que revisar el foro de novedades. Ahí les voy a ubicar en el foro de novedades. Yo creo que mañana, el martes a más tardar a primera hora, ya está planteado esa situación. La primera unidad es un poquito más larga por las situaciones que hemos tenido, lo de el acceso a la plataforma. Dense cuenta que ustedes no tienen todavía acceso a la plataforma porque hay algunas cositas técnicas que se están solucionando, y además de eso, pues hay todavía estudiantes que hasta hoy seguramente se van a matricular o se están en proceso de matrícula, de renovación de matrícula, y entonces eso nos ha atrasado un poquitico el procedimiento, pero tengamos paciencia, que el tiempo a ustedes se les va a dar, todo el semestre se les va a dar. Ustedes pagaron un semestre y nosotros nos responsabilizamos, ¿cierto?, de ofrecerles la calidad como primera medida y la cantidad en cuanto al tiempo que se requiere para ajustar estos inconvenientes. Perfecto. Bueno, profe, pues sin más, pues vamos a mirar lo que hace referencia a la didáctica general. Es un tema muy amplio, ¿no?, muy vago, muy extenso, pero vamos a tratar de conceptualizar lo más importante o lo que nos dice el programa como tal de lo que es la didáctica general. Entonces ahí está como una expectativa, ¿no?, esa figura, esa imagen, como una expectativa, un libro, de pronto una persona que está leyendo, de pronto hay un ambiente adecuado, ¿cierto?, para el aprendizaje. Es decir, podemos interpretarlo de muchísimas formas. La parte lingüística, que muy seguramente ustedes están viendo lingüística, ¿cierto? Entonces es importante la interpretación de los signos, de los símbolos y lógicamente de las palabras y lógicamente de los dibujos o las imágenes que nos presenta. Mira cómo lo interpreto yo, profe. Yo veo a un docente buscando un ambiente alternativo de enseñanza, no necesariamente al interior del aula, sino en un ambiente abierto en donde muy seguramente el estudiante tenga acceso a otros estímulos que no tiene dentro de un aula. Bueno, ustedes lo pueden ver de diferente manera, ¿cierto? Lo importante es que comulguemos en esos aspectos. Lo importante es que socialicemos y lleguemos a un acuerdo. Entre dos elementos o entre dos partes, la idea es llegar a un acuerdo, sin dejar de lado, ¿cierto?, mi postura. Y si el otro tiene la suficiente razón para poder argumentar y determinar que yo pueda deshacerme de mi criterio, yo lo hago con toda tranquilidad. Mira que hay una película, yo no sé si tú la has visto, te la recomiendo y se la recomiendo a todos ustedes, 12 hombres en pugna, así se llama, 12 hombres en pugna, ¿cierto?, en el cual un juez decide un caso sobre un muchacho que mató a su papá, ¿sí? Un hijo que mató a su papá, y entonces el juez no pudo dictar sentencia, entonces le dijo a 12 jueces, ¿cierto?,
reúnanse en un salón no muy condicionado como este, un grado de temperatura más o menos de 40 grados centígrados, en donde estaban sofocados, corbata, saco, y lógicamente no tenían acceso sino a un solo baño, y el baño era unas condiciones muy regulares, y estaba cerrado. Y entonces el juez les dijo que la decisión que tomaran tenía que ser unánime, ¿sí? Es decir, todos o ninguno, ¿sí? Entonces ya empezó el primer, digamos, eran 2 abogados, y el primero ya estaba convencido de que el muchacho era totalmente inocente, ¿sí? Era inocente, tenía sus argumentos, tenía sus propuestas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacía este señor para convencer a los otros 11, ¿cierto?, de que el muchacho era inocente de la muerte de su padre, ¿sí? Y fue poco a poco, con argumentos, convenciendo a uno por uno, de que el muchacho era totalmente inocente. Hasta que llegó el momento, durarían muchísimas horas, llegó el momento en que los 12 estaban convencidos, pero convencidos realmente, de que había inocencia en este muchacho. No es decir las cosas por bueno, pues entonces salgamos del paso y ya, bueno, qué aburrido esto, no, ¿cierto? Sino fue una argumentación muy bien consensuada y muy bien deliberada por la persona que lideró esta propuesta, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿cierto? Es importante siempre y cuando yo me convenza de las cosas. Bueno. Argumentar. Exactamente. En esta parte de la didáctica, del aprendizaje, del conocimiento, de la educación, es importante la argumentación, es fundamental. Yo con qué criterios le argumento al niño, por ejemplo, que le pide permiso al profesor que necesita ir al baño, y yo con qué argumentos como docente le digo vaya o quédese, ¿cierto? Es muy sencillo, vaya o quédese. Yo tengo que tener argumentos, y yo no se los voy a decir, pero yo los tengo acá, yo los debo tener claros. Y yo de las cosas seguramente que yo no le puedo negar a un niño es que no vaya al baño cuando me lo pide, o que está enfermo, ¿sí? Correcto. Para mí eso es impajaritable, no tiene la menor. Si el niño sale y no va al baño, es problema de él, pero él me dijo que iba al baño, ¿cierto? Pero hay que, al niño muy seguramente hay que creerle. Muy bien, profesor. Bueno, objetivos del módulo. Objetivo del módulo, fundamental, propiciar espacios para el desarrollo y la construcción de parámetros básicos sobre la educación y las ciencias que nutren su objeto de estudio. Este es el objetivo genérico, ¿cierto? General. Sí. ¿Cierto? Propiciar espacios, claro, para el desarrollo, el crecimiento, la construcción de parámetros básicos sobre la educación y las ciencias que nutren su objeto de estudio. Yo parto con esa imagen, o esa segunda imagen que me parece muy interesante. No sé hasta qué punto haya una pedagogía crítica. La pedagogía de la construcción, ¿no? Sí. ¿Cierto? Concepto, ¿cierto? Sí. Entonces, la construcción de elementos, de conocimientos, de aprendizaje. Y de donde yo transmito, ¿cierto? Yo transmito. Más adelante vamos a ver puntualmente la terminología o la definición del concepto pedagogía. No sé si haya una educación ahí bancaria, ¿no? O solo una transmisión. O solamente una transmisión de conocimientos, pero no sé, se me hace más de lo que tú dices, ¿no? Una transmisión de conocimientos. Llénense de conocimientos y dentro de 8 días repítame. Sí, a mí me parece que se relaciona bastante con la escuela tradicional. Sí, exactamente. Sí, en donde el docente es un transmisor de conocimientos. Yo soy el que sabe y yo les voy a pasar mis saberes a ustedes. Ustedes deben estar preparados para recibirlo, aún sin llegar al pensamiento crítico, ¿no? Claro, y mira la posición donde está el docente, ¿no? Correcto, y los niños están arriba, sí. ¿Cierto? Eso es de una educación bancaria, ¿cierto? En donde esos espacios ya no se ven, ¿cierto? Ya no se utilizan ni en universidad, ni mucho menos en colegios. No, y no creas, ¿sí? No creas. ¿Será que es decir, de pronto en estos ambientes de ciudad, no, estos espacios tienden a variar, pero muy seguramente en áreas rurales aún conservamos este tipo de escuela tradicional, ¿no? Sí. Claro, ¿qué significa eso? Poder. Yo soy el que tengo aquí la autoridad.
Sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy arriba de ustedes, ¿sí? Sí, Estoy correcto. sobre ustedes. Y lógicamente yo soy el que tengo el conocimiento, miren. Ujú. Se lo doy para que ustedes miren cómo lo apropian, ¿cierto? ¿Qué pasaría donde este estudiante, por ejemplo, ya transmitió ese conocimiento, seguramente se lo lleva para su casa, tal, llega a la próxima clase y no se lo transmite o no se lo devuelve como quisiera el docente? Pues muy seguramente ahí está la nota, ¿no? Y el poder más grande que tiene usted y yo como docente, ¿cuál es? La lista de los estudiantes. Ese es el poder más grande que yo tengo, ¿cierto? Yo tengo la lista, aquí está mi lista, ¿cierto? Entonces yo llamo lista, ¿cierto? Le coloco chulo al que viene y le coloco el negativo al que no viene, y al que se porta mal, yo le digo a fulanito del tal, usted va a ser mi monitor. Mi monitor. Mi monitor, entonces el que hable, colóquele algo para identificarlo y yo más adelante miro a ver cómo le arreglo, o le subo o le bajo la nota, pero yo soy el que tengo el poder como docente, ¿sí? Bueno. La didáctica general, ¿qué estudia? Una acción pedagógica, prácticas de enseñanza, describe, explica y fundamenta, pero además las prescribe enunciando normas. Claro, cuando yo doy una norma, prescribo lo que está aquí, ¿cierto? Prescribo lo que fundamenta el proceso de enseñanza de aprendizaje, la parte pedagógica. La didáctica es una práctica social, es una práctica. Porque hay un conjunto de personas, claro, exactamente, relacionadas en el proceso de aprendizaje. Exactamente. Y yo no, yo ahí tengo un dilema, mi profe, y es en todas las materias, ¿no? Es buena la teoría, ¿cierto? Es muy interesante uno conocer y plantear y argumentar y doctrina acá, el doctrinante, la fecha, la parte histórica, la contextualización a nivel filosófico, a nivel histórico, a nivel económico, a nivel político, pero yo creería que todas las disciplinas o todas las ramas del saber tienen que materializarse lo más pronto posible en una práctica. En un espacio de práctica, o sea, ya no estar tanto aquí en los salones, sino hoy afuera, ¿cierto? Aquí se construye, ¿cierto? Aquí se debate, aquí, bueno, se hacen muchas cosas, pero afuera es donde se expresa verdaderamente la posición de problemas que hay, la parte polémica, ¿cierto? Y donde se solucionan esos problemas. Correcto. Que son esenciales para la educación. Finalmente la didáctica son los campos en los que se aporta. Hay calidad de enseñanza, hay una teoría de evaluación de los aprendizajes y una teoría del currículo. Claro, eso es algo importantísimo que lo tengamos en cuenta. Correcto. Mi profe, yo creo que se nos acaba el tiempo y no dijimos mucho, dijimos muchísimas cosas. Sí, Muchas cosas importantísimas. Creo que las reglas de juego desde el comienzo son fundamentales. Como dijo Napoleón. Como dijo Napoleón, exactamente. Vístame despacio que estoy de afán. Vístame despacio que estoy de afán. Yo les digo a mis estudiantes de presencial, les digo el celular, cero. ¿Cierto? A ustedes no, porque ni modo, no nos estamos, no sé si lo tienen. ¿cierto? Exactamente, pero a mis estudiantes de celular, cero. Creo que es la única herramienta que yo les digo, no, si quieren salir, si quieren entrar, pero el celular, cero. Mi profe, muchísimas gracias por compartir este espacio. Ojalá pueda hacerlo un poco más productivo la próxima vez. Dios quiera que sí. Queridos estudiantes, muchísimas gracias. En el foro queda la pregunta. Bendiciones. Chao, chao.